¿Cómo están, amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo están esos ánimos? Muy bien. Hoy tu amigo y maestro Luis Alvarado Cieza te da la bienvenida al aula del quinto y sexto grado. Esta vez trabajaremos en el área de ciencia y tecnología el tema evolución de las tecnologías para la comunicación. ¿Sabías tú que las tecnologías han evolucionado? Hoy vamos a ver de qué manera han evolucionado. Pero antes de empezar con la clase, te animo a que leas junto conmigo el título que ves en la pantalla. Reflexionamos sobre las tecnologías para el buen vivir. Este título lo vamos a trabajar en la experiencia número 8 y la vamos a trabajar durante 3 semanas. ¿Te has dado cuenta que en la pantalla estás viendo a ciertos personajes? ¿Sabes quién es ella? ¿Quieres saber quién es ella? Si quieres saber quién es ella, entonces hay que estar atento al siguiente diálogo. Vayamos a escuchar qué es lo que dialoga ella con su papá. Para iniciar, te invitamos a escuchar la historia de Joel y su familia. Joel, al llegar a su casa, saluda a su familia. Sin embargo, solo su hija Patty le contesta el saludo. Mientras tanto, los demás siguieron realizando sus actividades con mucha concentración. ¡Hola, familia! Ya regresé del trabajo. Hola, papá. No me di cuenta de que habías llegado. ¿Cómo te fue? ¿Todo bien? Joel se sentía preocupado porque su familia estaba más pendiente de los equipos tecnológicos y ya no tenían espacios de conversación como antes. ¡Qué preocupación! Mi familia usa mucho los dispositivos tecnológicos. Prefieren ver televisión, jugar con los videojuegos o conversar por teléfono y ya no tenemos mucho tiempo para compartir. La tecnología permite comunicarnos y acceder a diversa información. Creo que deberíamos aprovecharla de mejor manera. Patty se dio cuenta de que su papá estaba pensativo. Por eso se sentó a su lado y le dijo: Papá, ¿te sucede algo? Te veo pensativo. Hijita, nuestra familia necesita reflexionar sobre las ventajas del buen uso de la tecnología para mejorar nuestra convivencia familiar. ¿Qué opinas? ¿Qué tal te pareció la historia de Joel y su familia? ¿Te encantó? Muy bien. ¿Por qué Joel estaba preocupado? Porque su familia no usaba adecuadamente la tecnología, ¿verdad? Así es. ¿Y tú sabes usarlo correctamente? Al concluir esta experiencia 8, pues tú vas a saber usarla correctamente porque durante 3 semanas vas a ver cómo la tecnología beneficia y cómo evoluciona y cómo tú puedes usarla adecuadamente. Así que para esta clase tú tienes que cumplir con esta meta. La meta para hoy es explicar cómo evolucionaron las tecnologías de la información y la comunicación sobre la base de fuentes confiables. Para que tú cumplas con la meta, debes realizar en esta clase 2 criterios. El primer criterio es ordenar en una línea de tiempo algunos hechos sobre inventos relacionados con las TICs. Cuando hablamos de TICs, nos referimos a tecnologías de la información y comunicación. También vas a completar en una tabla un ejemplo sobre la utilidad de los inventos para la salud y la educación. Si tú realizas estos 2 criterios, vas a llegar a la meta. Empecemos con la clase. Patty continúa conversando con su papá y le dice lo siguiente: Papá, ¿qué hizo que se inventaran los celulares e internet? ¿Por qué el ser humano se preocupó por innovar las tecnologías para la comunicación? ¿Cómo nos podemos comunicar a largas distancias? El papá, luego de escuchar las interrogantes de Patty, le dijo lo siguiente: Patty,
Es importante que al buscar una explicación se piense en cómo esos inventos facilitan la vida de los seres humanos. Patty, a pesar de escuchar la respuesta de su papá, quedó con mucha curiosidad y comenzó a pensar en los cambios que se han producido a partir de los inventos. Patty, al ver estos cambios que se ha producido en la tecnología, con mucha más razón se dedicó a encontrar las respuestas a sus interrogantes. Y para ello buscó información en internet y en un libro que le recomendaron sobre inventos relacionados con las tecnologías de la información y la comunicación. Toda información que encontró lo anotó en fichas, pero aquellos datos que consideró importantes. Te invitamos a leer la información que encontró Patty. ¿Estás listo y lista para empezar a leerlo? Pero antes de leer la información que Patty anotó, imagina que tienes todas estas fichas que ella anotó y quieres contarle a tu familia cómo evolucionaron las tecnologías de la información y la comunicación. ¿Cómo lo harías? ¿Tienes una idea cómo le comunicarías a tu familia sobre la evolución de la tecnología? Patty mencionó lo siguiente: yo ordenaría la información en una línea de tiempo para luego explicarlo. ¿Y tú, cómo lo harías? Veamos cómo Patty anotó la información importante en fichas. ¿Estás listo y preparado para empezar a leer la información que encontró Patty? Vamos a leer las fichas de información sobre los inventos relacionados con las tecnologías de la información y comunicación. Vamos a ver cuáles fueron aquellos inventos. El primer invento que estamos viendo ahí en la pantalla es del Internet. Este invento surgió en el año 1960. También vemos que en el año 1860 se descubrió las ondas de radio. ¿Sabías tú que gracias a estas ondas se podía llevar a cabo la comunicación? También en el año 1926, John Logie Baird realizó la primera transmisión en una pantalla de televisión. Las personas probablemente que vivían en aquel entonces se habrán sentido emocionados al ver por primera vez una transmisión de televisión por pantalla. Además, en el año 1400, durante el Imperio Incaico, existía la persona llamada Chasqui. ¿Qué hacía este personaje? Era el encargado de llevar la información a los pobladores o a ciertas comunidades. ¿Te estás dando cuenta cómo Patty va registrando la información en fichas? Está colocando el año y las ideas importantes que le van a ayudar a recordar. También registró el invento del telégrafo. Este instrumento se inventó en el año 1830. ¿Has escuchado tú del telégrafo? Probablemente no, ¿verdad? Tampoco lo habrás visto, yo tampoco lo he visto, pero este instrumento se usaba para enviar mensajes a través de un código. Así es, cada letra tenía un código y se usaba este telégrafo para enviar el mensaje. Entre ese código tenemos el código Morse. ¿Qué tal si vas buscando más información y así te enteres un poco más sobre este invento? También Patty registró acerca del primer servicio postal. ¿Qué quiere decir eso? Que se enviaban mensajes a través de cartas. ¿En qué año? En el año 1000 antes de Cristo. O sea, quiere decir que en este año empezó ese servicio postal de llevar cartas de un lugar a otro. También registró que en el año 2021 los teléfonos plegables serán reemplazados por teléfonos de pantallas extensibles. ¿Qué quiere decir plegables, profesor? Quiere decir que este celular se pueden pegar y abrir. O sea, es un nuevo avance de la tecnología. También registró acerca de las palomas mensajeras.
de cómo en este año de 776 a.C. existían estas aves que tenían la finalidad de llevar mensajes de un lugar a otro. ¿Lo sabías? Pues estas aves no se perdían en el tiempo ni tampoco se perdían en la ubicación. Eran muy hábiles para reconocer el espacio y llevar los mensajes de un lugar a otro. También registró acerca del descubrimiento de ondas electromagnéticas. Quiere decir que Hertz en el año 1885 descubrió este tipo de ondas que permitía comunicarse sin cables. Eso quiere decir, por ejemplo, que ahora ya no necesitamos, por ejemplo, cables de largas distancias o postes para comunicarnos de un lugar a otro. Es por eso que usamos el celular. Gracias al descubrimiento de estas ondas, podemos usar el celular para comunicarnos con otras personas que se encuentran en lugares muy lejos. También registró que en el año 1966 Narendra Singh usó fibra de vidrio larga, cubierta en plástico, como un elemento transmisor más rápido de datos. Claro, ¿sabías tú que la información para llegar a un lugar se demoraba tiempo, demoraba? Pero gracias a este descubrimiento del transmisor, ahora los datos y la información se puede obtener con mayor prontitud. También registró que Cooper hizo la primera llamada desde un teléfono móvil. ¿Cuándo fue eso? En el año 1973. Este teléfono pesaba 800 gramos, o sea, casi 1 kilo. Es por eso que le llamaban el celular ladrillo. ¿Sabías esta información? ¿Conocías este tipo de celular? Pues salieron en el mercado para aquellos tiempos. Luego también registró que en el año 1950 se lanzó el primer satélite de comunicación al espacio. Gracias a este satélite o gracias a estos lanzamientos de satélites de comunicación, era más fácil comunicarnos con las personas que se encontraban en diversos lugares. También registró que en el año 1854 Meucci inventa el primer teléfono, una línea para transmitir voz a través de un cable eléctrico. Las personas se habrán sentido emocionados, ¿verdad? Poder escuchar las voces de sus familiares gracias al invento de un teléfono. También registró el invento de la imprenta en el año 1430. ¿Has escuchado tú de la imprenta? Era un instrumento que tenían algunas placas donde ponían ahí el molde de las letras o de las palabras para producir textos y libros y de esa manera llevarse a cabo la información. ¿Qué tal te pareció lo que hizo Patty? A mí me encantó lo que hizo Patty. Ella ha registrado en cada ficha el año y también ha escrito en cada ficha lo que ocurría con la tecnología de la información y comunicación. Pero si te das cuenta, en todas las fichas que acabamos de leer, los años están salteadas, no están ordenados. Entonces, si queremos saber cómo avanzó o cómo evolucionó la tecnología de la información y comunicación, ¿qué debemos hacer con todas las fichas? Muy bien, debemos ordenarlo en forma cronológica. ¿Estás listo y lista para hacerlo? Empecemos. Del año 0 hacia antes de Cristo, sabemos de que existían las palomas mensajeras, las que se encargaban de llevar la información. ¿Eso en qué año fue? En el año 776 a.C. También sabemos que en el año 1000 a.C. existieron los primeros servicios postales, los que se encargaban de llevar los mensajes o la información. Mira, ¿te das cuenta cómo ha ido evolucionando? Pero ahora, en el año 1400, ya no eran las aves que se encargaban de llevar los mensajes, sino eran los chasquis. ¿Y quiénes eran los chasquis? Eran las personas que llevaban la información o el mensaje de un pueblo a otro pueblo. Eso era en la época de los incas. ¿Y cómo ha ido evolucionando? Pero luego, en el año 1430, apareció la imprenta,
O sea, ya existía este instrumento con la finalidad de producir textos. ¿Te diste cuenta cómo ha ido evolucionando? Luego en el año 1830, o sea, 400 años después, se inventó el telégrafo. O sea, la comunicación era más rápida. Se enviaban códigos a través de rayas y puntos para enviar el mensaje a otros lugares, siempre y cuando se tenía este instrumento que era el telégrafo. Ya se iba avanzando la comunicación o la información. Luego, en el año 1854, se inventó el teléfono. Gracias a este descubrimiento, se empieza a transmitir la voz a través de un cable eléctrico. Las personas se habrán sentido emocionados a escuchar la información o la voz de sus familiares, ¿verdad? ¿Cómo iba avanzando? ¿Te das cuenta la forma de transmitir o de comunicarnos? Luego en el año 1860 se descubrió las ondas de radio. Esto permitió llevar la información a través de la radio. Luego en el año 1885 se descubre las ondas electromagnéticas. Esto facilitó la comunicación. ¿Por qué? Porque ya nos podíamos comunicar sin cables ya. Luego en el año 1926 se da por primera vez la transmisión en pantalla. ¿Te imaginas cómo se habrán sentido esas personas? ¿Te das cuenta que gracias a este invento ya se podía llevar la información, pero a través de la pantalla? Podías ver a la persona que te estaba transmitiendo la información. Luego en el año 1950 se lanza por primera vez el satélite de comunicación. Quiere decir que las comunicaciones iban a ir más rápido y se iban a dar en varios lugares. Luego en el año 1960 se inventa el internet. Ahora la información llegaría con mayor prontitud, pero información en abundancia. Habría información y podrías compartir la información. No solamente lo recibías, sino que también lo podías enviar. Luego en el año 1966 se crea, ¿qué cosa? El transmisor más rápido de datos. La información lo podías tener al instante, al mismo tiempo que lo enviabas, ¿te das cuenta? Luego en el año 1973 se realiza una llamada por teléfono móvil. Quiere decir que se usaban las ondas electromagnéticas en este celular para enviar los mensajes. Por primera vez, mira, 1973. Se había descubierto en 1885, pero ¿cuánto ha pasado para recién usar las ondas electromagnéticas y así poder comunicarnos a través de un teléfono móvil? Y en este año 2021... los teléfonos plegables serán reemplazados por teléfonos de pantalla extensible. ¿Te diste cuenta entonces que a pesar que se había inventado recién el año pasado los teléfonos plegables, ahora van a ser reemplazadas por otros pero con pantallas extensibles? ¿Te diste cuenta cómo ha ido avanzando la tecnología de la información y la comunicación desde años antes de Cristo hasta la actualidad? Muy bien, te has dado cuenta, ¿verdad? Ahora, luego de haber ordenado las fichas que Patty había escrito sobre el avance de la tecnología de la información y comunicación, ¿qué vas a hacer? Vas a elegir 5 de ellos. ¿Qué inventos elegirás? ¿Ya tienes una idea? Una vez que las eliges, las vas a registrar en esta tabla y vas a escribir cómo se utilizaba en la comunicación. Por ejemplo, se puede elegir la imprenta. ¿Y cómo utilizaban esta para la comunicación? La utilizaban para reproducir textos e imágenes sobre papel. También se puede elegir, por ejemplo, el telégrafo. ¿Y cómo la utilizaban en la comunicación? Pues lo utilizaban para transmitir mensajes de textos a base de códigos de rayas y puntos. Entre ellos tenemos el código Morse. También se puede elegir, por ejemplo, el invento de la televisión. ¿Y cómo se utilizaba en la comunicación este invento? Se utilizaba para transmitir imágenes por ondas a través de una pantalla.
También, si deseas, puedes elegir la Internet. ¿Cómo la utilizaban en la comunicación? Pues la utilizaban para recibir y compartir información por medio de páginas web. Y el último invento que se puede elegir son acerca del invento de los teléfonos de pantalla extensible. ¿Y cómo se utiliza esto en la comunicación? Se utiliza para realizar llamadas y buscar o compartir información. ¿Cuáles fueron esos 5 inventos que tú elegiste? Muy bien, ya completaste, ¿verdad? ¡Excelente! Lee atentamente el caso y responde las preguntas. El 5 de agosto de 2010, 33 mineros quedaron atrapados cuando colapsó la mina San José en Chile. Durante 70 días se comunicaron por medio de cartas, luego mensajes y finalmente contacto telefónico a través de un cable llamado Paloma. El médico que los atendía grababa música para ellos en iPod e incluso aceptaba peticiones especiales. Les instaba a bajar de peso para que puedan caber en la cápsula Fénix que finalmente los rescató. Esta comunicación se pudo realizar gracias al avance de las tecnologías de la información y la comunicación. Qué interesante el caso, ¿verdad? Una historia que llegó a todo el mundo. Pero lo más resaltante de acá, ¿cuál es? Es el avance de la tecnología de la información y comunicación. ¿Te diste cuenta cómo se comunicaban los 33 mineros? Primero por cartas, luego por mensajes y después a través del cable llamado Paloma empezaron a contactarse por vía telefónica. ¡Qué interesante!, ¿verdad? Luego de leer la información, ¿qué vas a hacer? Vas a identificar los problemas. ¿Qué problemas has podido identificar en la historia que acabamos de leer? Uno de los problemas puede ser la comunicación. Ellos se habían quedado atrapados e incomunicados. Y eso era un problema por falta de comunicación. ¿Y qué les ayudó a estar comunicados? Los mensajes por carta y teléfono. ¿Y qué invento se ha podido identificar en este problema? Se ha podido identificar la carta y el teléfono. ¿Y qué uso le daban a este invento? La usaban para comunicarse con el exterior. Otro problema que se puede identificar en el caso es la salud física y mental. ¿Por qué? Porque ellos necesitaban orientación médica y apoyo psicológico. Estaban encerrados 70 días, horas, noches, mañanas, tardes. Y pues eso era un problema. ¿Y qué les ayudó? La comunicación con el médico. Ellos tenían una comunicación con él. ¿Y qué invento se utilizó en este problema? Se pudo identificar el iPod y el cable llamado Paloma. ¿Y para qué lo usaban? En el caso del iPod, para escuchar música. El médico grababa la música y se lo enviaba a ellos a través del cable llamado Paloma. También se le enviaba por ahí los medicamentos que necesitaban los 33 mineros que estaban encerrados. Otro problema que se puede identificar es que era salir de la mina. Se necesitaba salir de la mina y era un problema de cómo ayudarlos. Por lo tanto, no tenían ellos el peso adecuado para ingresar a una cápsula llamada Fénix. Y como no tenían el peso adecuado, era un problema y ellos tenían que mantener o bajar de peso. ¿Y qué les ayudó? La comunicación con el médico también. El médico les ayudó, les iba orientando de cómo hacerlo. ¿Y qué invento se identifica? La cápsula Fénix. Uso que se le dio: transportar a los mineros hacia el exterior. ¿Te diste cuenta de cómo se identificó el problema y qué inventos aparecieron en el caso? Con base en lo analizado, responde la siguiente pregunta. Si este hecho hubiese ocurrido en el año 776 a.C., cuando se usaban las palomas mensajeras para llevar y traer mensajes, aprovechando su capacidad de orientación para regresar a su lugar de origen, ¿de qué manera hubiesen ayudado las palomas en este caso de los mineros? ¿Tienes tú alguna respuesta? Las palomas hubieran ayudado a ubicar el lugar donde se encontraban los mineros
y también hubieran ayudado llevando el mensaje o instrucciones sobre lo que tenían que hacer durante el encierro. ¿Te diste cuenta cómo hubieran ayudado a las palomas? El ser humano es un ser social. La comunicación, por lo tanto, es vital en su desarrollo. Por ello, siempre está en la búsqueda de mejorarla, valiéndose de la tecnología. Seguramente estás pensando cómo la comunicación puede ayudar en el contexto que se está viviendo y cuánta información se puede compartir ahora con mayor facilidad. ¿Crees tú que ahora la comunicación puede ayudar en este tiempo de pandemia COVID-19? Vamos a ver cómo puede ayudarnos. A continuación vamos a completar una tabla citando un ejemplo de la utilidad de estos descubrimientos para la salud y la educación. Utilidad de las TICs en el campo de la salud. Antes, los pacientes eran atendidos sin tener un registro médico y de manera presencial. No se daba mucho uso a las tecnologías de la información y comunicación en el campo de la salud. Pero ahora sí. Por ejemplo, se usa a las TICs para atender a los pacientes de manera online y se hace también el seguimiento médico del paciente gracias al historial médico registrado en un sistema. Se usa la computadora para registrar el nombre del paciente y así detectar las enfermedades o hacerle un seguimiento. ¿Te das cuenta cómo se usa en la actualidad las TICs para el campo de la salud? Y en el caso de la educación, por ejemplo, las clases presenciales. No se usa tanto las TICs cuando habían clases presenciales, pero ahora sí, ¿verdad? Se da con mayor uso. Las clases se dan de manera virtual a través del WhatsApp o a través de diversas plataformas. ¿Te das cuenta de cómo se usa las TICs y benefician tanto en la salud como en la educación? La tecnología ayudó a crear nuevos inventos para mejorar la comunicación entre las familias y la vida de las personas, ¿sí o no? Claro, gracias a la tecnología, al avance, podemos comunicarnos con las personas en cualquier momento, podemos realizar videollamadas, podemos verlos, podemos escuchar su voz, cosa que no ocurría antes, solamente eran mensajes de texto o a través de cartas, ¿verdad? Además, también es importante saber que las tecnologías acortan las distancias y el tiempo. Por ejemplo, puedes usar el internet para buscar información, conocer lugares. De esa manera estás siendo beneficiado con la tecnología y puedes enterarte de sucesos de lo que ocurre en otros lugares también, ya sea por el internet o por la televisión. ¿Te das cuenta de cómo la tecnología nos beneficia y cómo su evolución ha ido beneficiando a toda la población? Ahora vas a asumir compromisos. Busca el momento oportuno en tu familia, ya sea en el desayuno, en el almuerzo, en la cena, y conversa con los integrantes de tu familia y explícales la evolución que ha tenido las tecnologías de la información y la comunicación a partir del análisis que has realizado en la clase de hoy. Hoy aprendiste, por ejemplo, de cómo Patty ha realizado los apuntes de la evolución de la tecnología. Pero recuerda, cuando converses con ellos, resalta el fin que tuvo el avance de la tecnología. ¿Cuál fue su fin? Muy bien, llevar a cabo la comunicación, ¿verdad? Luego, invítales a responder la siguiente pregunta. Diles, papá, mamá, ¿de qué manera las tecnologías de la información y la comunicación nos ayudan a enfrentar desafíos en el estudio, en los quehaceres del hogar, en el trabajo y en el juego? Escucha lo que ellos te mencionan. Luego de lo que ellos te digan, vas a recoger sus opiniones y los vas a registrar en tu cuaderno. Y después van a tomar acuerdos en familia sobre el uso que se debe dar a las tecnologías para el bienestar familiar. Por ejemplo, puede ser que tu familia te diga que en el estudio se puede enfrentar el desafío usando las TICs para realizar actividades académicas de manera virtual. Y en los quehaceres del hogar se puede enfrentar muchos desafíos, por ejemplo, cuando se usan las TICs
para la cocina, para la limpieza o para reparar ciertos objetos al consultar videos tutoriales. También se puede enfrentar los desafíos en el trabajo, por ejemplo, en la actualidad que estamos viviendo en este tiempo de COVID-19. Nos ayuda las tecnologías a cumplir con nuestras responsabilidades del trabajo, pero desde casa. ¿Te das cuenta? Y en el juego, debido a que muchas personas no pueden salir, en este caso los niños, pues la usan ¿para qué? Para distraerse en momentos de ansiedad o para relajarse a través de los juegos en línea. ¿Te das cuenta de cómo pueden enfrentarse los desafíos a través de las TICs? Una vez que tú has registrado esto en tu cuaderno, comiencen a escribir el compromiso en familia. ¿Cuál sería su compromiso en familia? ¿Ya tienes una idea? Por ejemplo, tener horarios para usar la computadora o tener horarios para jugar con el celular. De repente no usar el celular cuando se está dialogando en familia o en las horas de las comidas. Dependiendo del compromiso que ustedes acuerden, empieza a registrarlo. Vamos, tú puedes. Ahora es momento de evaluar tu aprendizaje. ¿Ordenaste en la línea de tiempo algunos hechos sobre inventos relacionados con las TIC? Lo hiciste muy bien. ¿Completaste en una tabla un ejemplo sobre la utilidad de los inventos? Lo hiciste muy bien. Ahora es momento de despedirnos. Pero antes de retirarme, te animo a que te suscribas. Elige la campanita donde diga todos para recibir más videos educativos. Chao, cuídate. Un abrazo de tu amigo y maestro Luis, que te quiere mucho. Hasta la próxima. Bye.